Recientemente renunció a la bancada de Gana Perú y ha sido protagonista en este tema de las revueltas de Espinar. Muy buenas noches, señora congresista, ¿cómo está? Quisiera preguntarle directamente, usted ha declarado ya en varios medios que está decepcionada del presidente y que el gobierno no quiere asumir la responsabilidad política de los hechos sucedidos en Espinar. Pero lo cierto es que usted le envió una carta al alcalde donde hablaba de un peligro de muerte que después resulta no estaba sustentado en el informe. Entonces, ¿usted no reconoce una responsabilidad política personal en lo que ha pasado en Espinar? Sol, yo le he dado, perdóname, primero buenas noches. Es importante precisar que yo le he dado seguimiento al tema de Espinar desde hace mucho tiempo en mi gestión, tratando de lograr por los canales institucionales que se diera una respuesta a la demanda real y legítima de la población Espinar en cuanto al tema ambiental. Apareció este informe que dice textualmente que hay presencia de metales pesados por encima de los estándares permitidos. Y eso fue lo que yo comuniqué en su momento y me parece lo suficientemente grave como para dar una señal de alarma. Y Sol, después de que hubo un momento en que se quiso desconocer primero la existencia misma de los informes, desconocer la presencia de contaminación, por fin hemos visto que en los días más recientes el gobierno ha reconocido que efectivamente hay contaminación y que hay necesidad de hacer un plan de evaluación Pero ambiental. lo que se ha dicho es que efectivamente puede haber contaminación, pero que en ningún momento del informe la contaminación se podía atribuir a la mina, que los suelos están mineralizados porque la zona, justamente una zona minera, tiene suelos mineralizados y que en todo caso había que investigar de dónde provenía la contaminación. Usted le dice al alcalde que hay niveles de cadmio, mercurio y otro mineral y arsénico, y dice, estos tres elementos tóxicos producen la muerte, y definitivamente esto a una persona que no tiene conocimiento científico pues lo puede aterrar. Entonces reitero mi pregunta una sola vez más, ¿no midió usted el alcance de decir esto? Porque después todas las autoridades científicas han dicho que no hay ningún indicio que permita culpar a la mina y que además este informe se refería a una zona que está por debajo de la zona de la mina y la contaminación no sube, los ríos no suben. Sol, ya han reconocido los técnicos, el propio Ministerio del Ambiente, que el muestreo de este informe sí corresponde a zonas que están en el área de influencia del proyecto Extrata-Tintaya, lo cual no significa necesariamente que sean responsabilidad de esta actividad, cosa que yo nunca he dicho. Lo que yo dije es lo que dice el informe. Hay contaminación, háganse estudios complementarios para determinar la fuente. Y una última cosa, Sol, permíteme precisar que esta problemática data de mucho antes de que se conociera el informe. Si tú tienes el documento, yo le envié este informe al alcalde en febrero. En noviembre del año pasado ya Espinar había hecho una demanda penal por contaminación ambiental contra Extrata-Tintaya. Entonces, esta es una problemática ya conocida por la población de Espinar. Es una problemática que, sin embargo, venía tratándose a través de medios tranquilos, digamos, se hacían los estudios participativos. La empresa tiene la certificación ISO 14001, que son certificaciones internacionales. Digamos que más allá de eso, que es el tema científico, acá el tema está en una población que se ve atemorizada y en la forma de tratarlo. Y voy ahí ya al tema político. Si usted era tan cercana a la pareja presidencial, si usted era tan cercana al presidente que se considera fundadora del Partido Nacionalista, ¿no le parece que hubiera sido mucho más leal tratarlo directamente y buscar formas de diálogo previo a alertar a alguien que podía tomar mal su informe? Si quiere, usted no lo dijo, pero él lo tomó mal y mire cómo terminó. Sol, yo, como te decía al principio de la entrevista, le he dado seguimiento a este tema desde el año pasado, y no solamente yo, el congresista Rubén Cova también, que es de Espinar, cursó sendos oficios a las distintas entidades del Ejecutivo, y es por eso, Sol, y hay que recordarlo, y yo no he sido mezquina en esto ni lo voy a hacer, el Ejecutivo en su momento dijo, antes de que estallara el conflicto, muy bien, vamos a hacer un plan de evaluación ambiental, porque hay una demanda real y legítima de una población que está viendo afectada sus derechos. Pero ¿qué pasó, Sol? Y ahí entramos al tema político, que esa misma gente que le decía a la gente Espinar, ok, te escucho y te voy a atender, en los medios de comunicación nacional salía a ningunear esa demanda, a decir categóricamente que no había contaminación y encima que era gente extremista y que no ameritaba ser atendida según los canales institucionales. Entonces, este doble discurso yo creo que es el que complejiza la situación y contribuye, entre otras cosas, a que lamentablemente haya el desenlace que hemos conocido. La verdad, yo comprendo que usted lo vea desde ese punto de vista, pero más bien otras personas lo vemos diferente. Es decir, se puede dialogar, se puede tratar de explicar, pero tampoco se puede aceptar que se secuestren fiscales, que se quemen camionetas y que se quemen instalaciones de las empresas, sobre todo cuando no hay ninguna prueba de que sean las empresas las culpables de algo. Y reitero mi pregunta,
¿no hubiera sido más leal acercarse al presidente Ollanta-Humala y en todo caso decirle, como cofundadora del partido, como persona que los acompaña desde el comienzo, esto no se está viendo bien? La forma en que aparece usted acercándose a alguien que parece como adversario, que es el alcalde, y de alguna manera asusando a la población, que es lo que se dice, no parece una forma correcta. ¿Cuándo se separó usted de Ollanta-Humala? Eso, el primero que nada quiero decir que como tú condeno categóricamente todos los actos de violencia, vengan de donde vengan, y soy la primera en exigir que se investigue a fondo todas las responsabilidades, el secuestro del fiscal, la quema de la camioneta, las 2 muertes de los pobladores de Espinar, y eso tiene que incluir al propio alcalde, pero dentro del marco del debido proceso y el orden constitucional, Sol. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Pero el Código Procesal permite el cambio de jurisdicción? Sol, en todo caso, la Constitución establece el principio del juez natural en su artículo 139. Siempre y cuando se pueda, el juez natural, siempre y cuando se pueda llevar un proceso debidamente, pero obviamente en un lugar donde secuestran fiscales y queman camionetas no hay manera de llevar un proceso. No en el Cusco, en el Cusco hay paz social y hay jueces totalmente responsables que muy bien podrían seguir con el caso del alcalde Espinar, que estoy de acuerdo contigo, tiene que ser investigado. Pero reitero el tema de las formas. Si usted piensa que el Código Procesal es inconstitucional, siendo congresista tenía formas legales de atacar el Código Procesal y no separarse del presidente con el cual usted fue elegida. A mí me preocupa mucho esto Ollanta me ha decepcionado. El tema no solo suyo, sino de Javier Díaz-Canseco, de Rosa Mavila. ¿Ustedes no estuvieron cuando el presidente presentó su hoja de ruta? ¿Se decepcionaron ese día? ¿Se decepcionaron hace 2 semanas, hace un mes? Yo entiendo perfectamente que el horizonte de la gran transformación que algunos reivindicamos, y creo que es parte de la democracia, no necesariamente vamos a coincidir en todo, pero aceptamos un diálogo democrático con posiciones divergentes. Entiendo que la gran transformación es un horizonte a mediano, largo plazo, ¿no?, que implica reformas graduales, pero lo que me ha preocupado, Sol, y que ha sido motivo de mi renuncia, es que siento que se ha cerrado el debate a banderas importantes que son perfectamente discutibles y atendibles. Por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial, que fue una de las grandes banderas, no solamente de la gran transformación, sino de la hoja de ruta, e incluso estuvo presente en el discurso del primer premier, digamos, empujaba que hubiese una construcción participativa y democrática del tipo de desarrollo que queremos, ¿no? Y que no siguiese funcionando como es hasta el día de hoy, una imposición desde el centralismo del desarrollo que van a haber en determinados territorios. Pero eso no se ha descartado en ningún momento. Lo que sucede es que hay operaciones que están vigentes y que además han venido beneficiando a los pobladores y que han venido trabajando con sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos, pero en conjunto y en beneficio de la población. Digamos, la minería no beneficia a unos cuantos ricos nada más. Eso es un discurso trasnochado. La minería beneficia a millones de peruanos. No me estoy oponiendo a la minería. Lo que te estoy diciendo es que creo que tiene que haber una planificación previa del tipo de actividades que se tienen que impulsar en determinados territorios de aquí para adelante. Y ese debate yo siento que ha sido censurado. Pero sobre todo, Sol, lo que a mí me preocupa y con lo que no creo que se deba transigir ni pasar por agua tibia es el tema de los derechos humanos. Y ¿usted cree que el presidente Ollanta-Humala es una persona que atenta contra los derechos humanos? No he dicho eso en ningún momento. Lo que he dicho es que se han visto prácticas en el tratamiento de los últimos conflictos sociales que son rezagos dejados por los gobiernos anteriores, donde no se respeta los derechos humanos, donde no se respeta la institucionalidad democrática, y eso no ha sido debidamente censurado, no ha sido debidamente condenado y no se ha asumido la responsabilidad política pertinente por parte del gobierno. Y la mía solo ha querido ser una señal de alerta para decir: la clase política peruana no puede aceptar que el costo de los conflictos sociales sean vidas humanas. Eso, Sol, perdóname, yo no lo puedo tolerar. Y lamentablemente se estaba volviendo una suerte de discurso generalizado y aceptado con naturalidad. Y yo creo que alguien tenía que decir: no, la vida se defiende con la vida, no con la muerte. Pero hay formas, una forma buena de defender la vida es tratar de evitar confundir a la gente para que no se generen este tipo de conflictos. Y ahí yo creo que hay que hacer un análisis de los comportamientos, no solo suyos, ¿no?, sino de ciertas autoridades que no miden el efecto de sus palabras en la población. Una última pregunta, señora congresista: ¿a quién se va a unir? ¿Cómo va a formar su bancada? Sol, pero primero que nada, creo que hacemos mal en pensar que la gente es manipulable y que no tiene conciencia de su realidad y que no tiene derecho a transmitir su preocupación y esperar del Estado que le garantice los mismos. Primero, que reconozca sus demandas. No estoy diciendo que sea manipulable, la gente puede asustarse. Que se le reconozca, segundo, que se le reconozca. Pero como te
reitero, cuando yo presenté el informe a la gente Espinar, ¿sabes cuál fue el gesto? Se sentían escuchados por primera vez, sentían que el Estado estaba dando respuesta a una preocupación real que tenían ellos por una problemática ambiental. Han tenido más de 12 estudios. ¿Cómo pueden decir que no ha habido preocupación por ellos? Desde el año 2003 se han realizado más de 12 estudios ambientales. Es un poco demagógico decir que nadie se ha preocupado por la zona, ¿no? Por eso más de 4 han sido participativos. Por eso, entonces, eso con las comunidades, 6 comunidades que son parte de las comunidades que están ahí. Te demuestra, Sol, no que se puede decir que no han problema participado, ¿no? de institucionalidad ambiental, en particular en este caso, y un problema de credibilidad del Estado. Y Sol, justamente en ese sentido es que yo he asumido mi rol de legisladora y he hecho propuestas legislativas que están a puertas de aprobarse en la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología para fortalecer esa institucionalidad. Pero ¿cómo no va a haber un problema de credibilidad si la aliada del presidente le da la espalda? ¿Cómo no va a haber un problema de credibilidad si usted, que fundó el partido con él, si usted, que era su amiga, se supone, no solo su socia política, le da la espalda y ahora le dice al pueblo, no, yo no le creo, no, me ha decepcionado? ¿Cómo no va a haber un problema de credibilidad? Eso, señora congresista, puede llegar a considerarse, perdóneme que se lo diga, hasta irresponsable. Porque esos líos se deben justamente solucionar en casa, para que la gente sepa qué creer. Y cuando ya no se pueden resolver en casa, Sol, ¿qué haces? ¿Te quedas callada? Yo creo que hay un problema justamente, Sol, de concepción. Yo creo que un congresista no debe ser solamente leal a su presidente, que es un concepto que yo siento que está siendo tergiversado, sino primero tiene que ser responsable con sus principios y con los compromisos que asumió con aquellos que lo eligieron. Un congresista se debe al mandato popular, a la gente que lo eligió. Y en ese sentido yo me siento perfectamente tranquila, Sol, porque he sido consecuente con mis principios y con los compromisos con los que me eligió la región del Cusco. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado esta entrevista. Sé que el tema ha sido difícil, pero le agradezco sinceramente que haya aceptado debatirlo y bueno, seguirá siendo tema de debate. Muchas gracias, Sol. Gracias. Hacemos una pausa.